Bueno, buenas noches, Mechi. Un nuevo programa económica del canal EVA TV de streaming. Programa número 5 de esta nueva temporada. Con una remera de Sex Pistols. Me vine anarcocapitalista, me vino. Muy rockera. ¿Sí? Anarco total. ¿Te gustan los Sex Pistols? Me encanta, sí, me gusta mucho. ¿Lo escuchabas de chica, no? Y sí, cuando era chica escuchaba bastante. Sid Vicious siempre fue, sí. Y después vi la peli, que bueno, la historia de ellos es medio jodida. ¿Te emocionó? ¿Viste? No, es bastante... No las viste? Bueno, no. Son dos drogadictos dándose vuelta por ahí y termina todo mal, obviamente. La veré. Me hace acordar a mi hermano, Sid y que era Nancy. fanático también de Sex Pistols, se agarraba jabón y se hacía como... el jopito. Con la cresta. No, yo era más de vestirme así, viste, con tachas, con crucifijos, con cosas de medias redes, daba no miedo, sé cuánto. ¿no? Sí. Ay, me encantaba. Humor. Estaba bueno, qué sé yo. A mí me gustaba, no sé. Bueno, hoy para empezar, vamos, como prometimos el programa anterior, vamos a analizar algo más estructural, no tanto coyuntura, tomarnos un recreo de un tema importantísimo en la economía argentina contemporánea. Igual la economía se tomó un recreo estos días también. Sí. Más o menos. No tanto, pero dijimos no hablar tanto de la finanza. Sí. Milei nos va a decir no hablan de la finanza porque son mandriles, pero... Porque la dermicina, ¿viste? Podríamos, pero dijimos que nos vamos a tomar un recreo de eso, vamos a hablar de un gran tema que es la informalidad. También vamos a hablar de otro gran tema estructural a partir de un tuit de Cristina, que la verdad que fue muy bueno. Y después la noticia de la semana que trasciende lo económico, que tiene que ver con la muerte del Papa Francisco de Bergoglio. Y ahí también habló seguido y mucho de economía. Así que también vamos a cerrar con eso. Y si llegamos a un tuit de Milei, de Mandril... Si llegamos a poner la dermicina, la ponemos, ¿viste? Porque salió hace un ratito. Podemos ahí... Yo sé que vos no querés tocar un poquito de coyuntura, pero decir dos o tres cosas. De costado. Y le pegó uno de tus amigos, también un tuit pegándole no haga spoiler, Decime qué se siente. Ese... El cántico que a vos te gusta. Vos te querés hacer la remera de eso, dale, querés ringtone. Ese economista que lo castigó Milei, ¿está en tu grupo de Bruteler? No está. Marina no está ahí. del Pifieto. No está ahí. No está y en no ese sé grupo. no sé si tiene sobrenombre este economista, pero bueno. Todavía no. Pero yo tengo uno para decirte cuando sea el momento, tengo uno debe estar como tengo vos uno, pero que está buenísimo, que si Milei lo escucha, lo va a usar. Sí. Y tenemos que empezar a pensar el tuyo, porque la verdad que... Bueno, por ahí quienes nos ven pueden agarrar y hacer un... Exacto, empiecen a escribir en las redes. ¿Cuál sería el sobrenombre que Milei le podría poner a Mercedes Alessandro como Marina del Pifieto, como Cristian Bruteler, Carmelian, Carlos Tinturelli, todos eso. Bueno, empecemos por el principio, algo que habíamos prometido que vamos a tocar en este programa, que si bien es un dato que salió del INDEC hace poco, tiene que ver con un tema estructural del mundo laboral. El tema de la informalidad económica, ¿sí? Ahí nosotros mandamos una serie de placas que ahí está, Mechi, 42% de informalidad, ¿no? 42% de informalidad. Este es un informe que salió la semana pasada en el INDEC. O sea, pasó de largo y desapercibido porque estábamos todos empezando la nueva era de las bandas de flotación, aprendiendo a flotar, como Exacto. dijeron, ¿no? Estábamos aprendiendo a flotar, entonces no vimos esto. Pero lo cierto es que muestra, como vos decís, un problema estructural en el mercado de trabajo, en el mundo laboral, para decirlo en otros términos, que muestra que hay una tasa de empleo informal del 42%. Yo te diría más, podemos profundizar en algunas cuestiones. El 58% de los jóvenes menores de 29 años tiene trabajos informales. ¿Cuál es el porcentaje? 58%. Quiere decir, 6 de cada 10 jóvenes está en un empleo informal. Yo voy a los jóvenes que trabajan. Voy a ser de alumno, Dale. y vos de profe. ¿Qué es el trabajo informal? Bueno, profe? eso lo tenía, mira, lo anoté específicamente porque me parece una pregunta clave. Exacto. Me parece... Porque también uno puede decir, elijo ser trabajador informal. ¿No puede pasar eso? Sí, puede pasar eso, pero podemos contarle a la gente Dale. qué es la informalidad. Porque dado que el 42%, o sea, 4 de cada 10 trabajadores es informal,
vale la pena saber qué se está perdiendo eso, ¿no? Como que son derechos laborales, básicamente. Yo me anoté acá una serie de derechos laborales que significa ser un trabajador formal, ¿no? Claro. Quiere decir que el informal no los tiene. Bien, vamos uno por uno. Aportes jubilatorios. Bien. ¿No? Después, después dicen que financian al sistema previsional, entonces tenemos que alargar la edad jubilatoria. Exacto. ¿Por qué? Por la informalidad Ahí laboral. tengo un asterisco que después vamos a mirar un poco más. Bien. Obra social. No tienen obra social No, los se informales. tienen que pagar una prepaga, que sabemos que están desreguladas. O la salud pública. O la salud pública, sin cobertura, digamos, Exacto. y tenés que hacer... bueno, ahí depende del lugar, te puede tocar mejor o peor, ¿no? Aseguradora riesgo de trabajo. No tienen ART. Tampoco tienen ART. Si te lastimás, tenés un accidente en tu jornada laboral, un empleo formal te daría este seguro que te cubre a vos también, porque nada, estás lastimado, no puedes trabajar, necesitas los ingresos, porque tu familia vive de eso, bueno, eso te cubre, ¿no? Exacto. Un albañil que se te lastima, digo albañiles, pues son los que tienen mayores tasas de informalidad entre los varones, o una empleada doméstica que se lastima, no sé, estar limpiando un mueble arriba, se cayó. Los peones rurales, que casi todos son informales y accidentes de trabajo Los son peones muy rurales comunes. tienen muchísimos accidentes de trabajo. Bueno, la aseguradora de riesgo de trabajo es otro de los derechos laborales que se pierden en la informalidad. Licencias, y No acá existe. también licencia de maternidad, de paternidad, aunque son 2 días, pero bueno, la licencia de maternidad son 3 meses para las mujeres, no hay en este sector. Licencias de estudio, días de estudio, licencias por enfermedad, ¿no? Bueno, las Bueno, licencias... para el informal esa licencia depende de la discrecionalidad del patrón, el que define el patrón. Exactamente. Dice, bueno, te quiero dar tanto y la tenés que aceptar. O Exactamente, sí, o irte. Bueno, cero vacaciones licencia. pagas. Claro. ¿No? O sea, vos tenés derecho a tener vacaciones y además con tu antigüedad se va incrementando los días de vacaciones que te puedes tomar, pagas, no vacaciones que vos decís, bueno, me voy, descanso y no cobro. Exacto. Sino vacaciones pagas. Aguinaldo, ¿no? Bien. Esto de que quienes tenemos la suerte de tener un trabajo, un empleo formal, cobramos 2 veces al año, una es un salario extra dividido en 2 partes, una parte se paga en junio, la otra parte se paga en diciembre. El trabajador formal tiene 13 salarios, el informal el 13 no lo tiene. El que 13 es no el lo aguinaldo. tiene. Indemnización por despido. Es decir, Te si rajan, no te pagan nada. vos trabajaste durante un periodo de tiempo determinado, cuando te quieren expulsar, bueno, tienen que cubrirte una serie de meses porque vos mientras busques otra cosa o todo el tiempo que le dedicaste a esta empresa a formarte y tu costo de oportunidad estar haciendo otra cosa, bueno, eso está cubierto por una indemnización por despido. Y todo esto junto, digamos, te da estabilidad laboral también, ¿no? Porque significa vos firmás un contrato por un determinado tiempo, en determinadas condiciones, por un determinado ingreso, ¿no? Como que hay un conjunto de condiciones que hacen que vos todos los días puedas estar tranquilo de que vas a ir a tu laburo y si no pasa una tragedia o algo muy malo, vas a poder contar con tus ingresos, recibirlos a fin de mes y además con todos estos derechos que decía Y recién. ahí, profe, ¿no? te falta una. ¿Cuál? El informal no tiene paritaria. También están las paritarias, que las paritarias son las negociaciones Exacto. para que tu salario en un país como la Argentina, que siempre está movilizado, digamos, por los deslizamientos de precios, ¿no? Son importantes para que tu salario no se quede por detrás de la Sí, inflación. y no solo en las paritarias, es cierto, lo más importante es discutir el salario, pero también en las paritarias se discuten las condiciones laborales. Muchas veces Exactamente. el sindicato va y reclama aumento salarial, pero también reclama ciertas licencias, reclama por más licencias, reclama por las condiciones de trabajo, cómo está. Sí, por el pago de las horas extra, Exacto. por algunas cosas que quizás exceden el salario. en algunos convenios aparecen y en otros no, que tienen que ver con trabajos que a veces son insalubres o que se hacen en horarios nocturnos. Bueno, entonces, el informal hacemos, porque digo así. Sí, hay una lista de supermercado, me dice, y les voy a repetir de nuevo. Listo. Aportes jubilatorios, obra social, aseguradora, riesgo de trabajo, licencia de maternidad, de estudio, de enfermedad, vacaciones, aguinaldo, indemnización por despido. Paritarias. No tiene nada de eso el Nada informal. de eso tiene el informal. O sea, el 40% de los trabajadores argentinos trabajan, pero no tienen ninguno de esos derechos que nombraste Exactamente, y decíamos además, los jóvenes son los más perjudicados porque el 60% de los jóvenes, 58%, casi el 60% de los jóvenes tampoco. Quiere O sea, decir que los jóvenes, los menores de 29 años, están trabajando y sin estabilidad laboral, sin vacaciones, sin aguinaldo, o sea, están a la suerte, a la buena de
del mundo laboral a ver iba a decir cómo... de Dios en esta semana. En esta semana, papal. pero yo creo que Dios sería un poco más misericordioso que las fuerzas del mercado. O sea, es muy probable que los que se suman al mundo laboral, es decir, los jóvenes, empiecen en un trabajo informal. Casi lo más seguro que te suceda. Es lo más probable, exactamente. Me dijiste que en aportes hiciste un asterisco. Sí, no, pero antes de eso, mujeres, 43%, es un poquito más, digamos, que el promedio, o sea, tira el promedio para arriba a las mujeres. Y ahí el asterisco está en este grafiquito que nos pusieron recién los chicos, que tiene un redondo grandote. Ese. Ahí, porque fíjate, este gráfico es medio difícil de explicarlo, pero yo me voy a tener solamente en lo que es verde. ¿Qué es lo verde? Ahí está, ¿quiénes emplean? El sector informal, que bueno, todos los empleos son informales, por eso te dice 22%. De todo el empleo, digamos, ahí te está diciendo quiénes son los empleadores. El sector informal, el sector formal y el sector hogares. Lo que te dice el sector informal son todos trabajadores informales. Ahora, en el sector formal también hay trabajadores informales. ¿Cuáles? Y hay muchas veces que una empresa, por ejemplo, terciariza y entonces contrata algún servicio que está en la economía informal. Bueno, pero en eso está incluido en el 42%. Exactamente. Acá estamos viendo cómo se compone ese 42%. Entonces te dice, una parte es el sector informal directamente, pero una parte muy grande, el 70%, está en el sector formal, digamos. O sea, hay muchos trabajadores que están en el sector formal. Muchos trabajadores informales que están en el sector formal. Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. La idea esta de empiezo a terciarizar y terciarizo en informales. Sí, por ejemplo, no sé, hay reparaciones, limpieza, atención al cliente muchas veces, ¿no? Repartidores, transporte, ¿no? De todo un poco, bueno, eso empieza a hincharse. Y lo más relevante... Los hogares, ¿qué era? Me parecían los hogares, porque en los hogares, fíjate que esto es 77% del empleo de los hogares es informal. El 77%, eso es empleada doméstica. Empleada doméstica. La mayoría. Es todo empleadas domésticas. Me imagino también niñera, me imagino también cuidar a los ancianos. Trabajadoras de casas particulares, digamos. Ese segmento son todas mujeres, además, mayoría. Y es el 77% de las trabajadoras de casas particulares que hacen tareas de limpieza y de cuidados, como vos recién decías, está en la informalidad. Y lo que me llama la atención, lo que me parece interesante también es mirar qué es los hogares. ¿Por qué digo que me parece interesante esto? Porque eso quiere decir que los empleadores no son empresas, sino que son familias que contratan a una señora para que limpie, para que ayude en la casa. Y eso decir. Que después del gobierno de Cristina es muy barato y fácil de blanquear a ese sector después del gobierno de Cristina, que sacó una ley, me acuerdo, ¿no? Por eso decía que ahí había para hacer un asterisco, ¿no? En principio, como vos decís, en el 2013 Cristina saca el régimen especial de trabajadoras de casas particulares, que es como... Así como también está el régimen especial para los peones rurales, ¿no? Que son dos ideas que vienen de Evita. Evita tenía esto en la cabeza, no lo pudo llevar adelante. Y Cristina, en el 2013, en un momento agarra, y de hecho ella la menciona en el discurso cuando presenta la ley, ¿no? A partir de ahí recién se empieza a regular el trabajo de estas mujeres que no hacen tiempo completo, ¿no? Porque antes las únicas que estaban registradas como trabajadoras o empleadas domésticas era la que está 8 horas diarias todos los días en una casa, a veces con cama adentro, ¿no? Sí, además no necesitas eso, porque aunque labures unas horas por día, también la debes y la podés blanquear. Por eso y es digo, muy fácil eso empieza con la ley con el régimen especial que lanza Cristina. De ahí yo te diría que hay una chica que se llama Francisca Pereira, no sé si socióloga no economista. Es Elvira, ¿no? No es Elvira. No es Elvira. Francisca Pereira trabaja mucho en este segmento, en este sector de trabajadoras de casas particulares, y ella dice que lo que más tracciona a la formalidad es la deducción que se puede hacer en ganancias. Aquellos empleadores que pueden deducir de ganancias, entonces blanquean para deducir de ganancias. Exacto, o sea... es un regresivo, digamos, la clase media que es informal o que no llega a pagar ganancia, que está un poquito por abajo de ganancias, paga el sueldo completo. En cambio, los empleadores más ricos pueden deducir a la trabajadora que va a su casa y entonces la formalizan por eso. Digo,
Es un motor, yo te diría, para mí es regresivo, pero bueno, es lo único que funcionó menos, por ahora. Por ¿no? lo menos permite blanquear un sector. Y eso aumentó el blanqueo. Después, en la época del macrismo, Triaca, ¿te acordás de Jorge Triaca? Sí. Que tuvo una pelea con su empleada doméstica. Eso no me acuerdo. Yo me acuerdo, se gritaban de todo. ¿Qué Se filtraron los audios el de una audio? Conversación de WhatsApp de él gritándole a la empleada. ¿Qué le gritaba? No me acuerdo ahora, pero era medio heavy metal. No me acuerdo, pero era medio heavy, ya nos va a venir a la mente. Bueno, Triaca en su momento lo que hizo es algo que se había hecho en Uruguay también, que es mandarle un mail o un correo a los empleadores presuntos. ¿Qué significa esto? Si vos tenés un salario alto, ¿no? Vivís con tu pareja, también tiene un salario alto y tienen 2 pibes. Es obvio que vas a tener una empleada Claro, doméstica. entonces, si encontraban esa conformación o esa unidad familiar, le mandaban un mensaje diciéndole, che, vos probablemente tengas a alguien que trabaje en tu casa. ¿Por qué no la pones en blanco? Así cumplís con la ley y esa Antes que te trabajadora caiga FIP. tiene todos estos derechos, ¿no? Antes Bueno, que te caiga FIP. no se movió el amperímetro, no funcionó. Otro intento que se hizo fue el programa Registradas, que me tocó trabajar a mí con ese programa en la Dirección de Economía, Igualdad y Género, con el Ministerio de las Mujeres, con Trabajo, con AFIP y todo, y que era una especie de ATP. Es decir, vos le dabas a la familia que contrataba, le pagabas la mitad del salario de la trabajadora. Si blanqueaba. Si blanqueaba la relación laboral y tenías, le garantizabas ese trabajo por 6 meses, ¿no? Y que después siguiera Pero el pará, vínculo laboral. Te pagaban por 6 meses el Estado, parte del salario, y después... La mitad, y después vos. Él. Y después El el empleador seguía, ¿no? Con eso se lograron formalizar 40.000 empleos. Poco. Que en un universo en que estamos hablando 1 millón y pico de trabajadoras es poco, pero si uno se pone a mirar cuántos trabajos se formalizaron en la construcción o en otros ámbitos en el mismo momento, la verdad que era un boom, porque en la construcción, no sé, se formalizaban menos de 5.000, ¿no? Digo, eso de cambiar planes por trabajo que se hablaba en una época, Sí, bueno. sí. Lo que quiero decir es que es un sector que hubo pocas iniciativas, nunca se movió demasiado el amperímetro y que siempre está entre un 80-75% de nivel de informalidad. Y yo digo esto porque justo veíamos en el cuadrito ese, en la partecita verde, que son los hogares, ¿no? Sí. Y entonces acá me parece que es importante también aprovechar este canal que tenemos a decir ¿por qué los hogares o por qué las trabajadoras muchas veces no quieren ser? Porque los hogares dicen, pero yo le dije a la chica que trabaja en casa que le iba a poner en blanco y ella no quiso. ¿Por qué puede no querer una trabajadora? Primero, El mito es pierde los planes sociales. pierde la UH, pierde la tarifa social. Bueno, todo eso es no. O sea, si hay algo con lo que es compatible el régimen de casas particulares, como se sabe que es un sector sumamente castigado y vulnerable. O sea, no pierden la UH. No pierden la UH, no pierden la tarjeta alimentar, no pierden la tarifa social en el transporte público, no pierden la tarifa social en la energía. A veces, viste, en las provincias donde hay garrafa o donde, bueno, hay subsidios para la electricidad, etcétera. No pierden nada Ahora, de eso. te voy a hacer una pregunta, capaz que no la sabes y Sí. seguimos. Sí. De esos hogares, la mayoría emplea informalmente. Ahora, del porcentaje de los informales, ¿es la mayoría o es un sector minoritario de los informales? No, es un sector grande porque el del empleo, del trabajo de casas particulares está entre las 3 primeras opciones laborales de las mujeres. Las mujeres se trabajan de maestra, enfermera y empleada doméstica. O sea que, blanqueando ese sector, el trabajo informal cae abruptamente. Pero te caería abruptamente. O sea, no es insignificante. No es blanquear ese insignificante para nada. Estamos hablando de, yo me anoté acá, 924.000 mujeres que hoy están trabajando de manera precaria en hogares, ¿no? Y que formalizar esa relación laboral, no sé, depende de los días que vaya a tu casa, vos vas a pagar en la FIP, no sé, 4.000 pesos o 20.000 pesos, depende de cuántos vengas, si viene una vez por semana, yo viene una vez por semana, la señora trabaja en casa, pago 5.000 y pico de pesos por mes, por tenerla de manera formal. El otro día hablaba con una amiga que va todos los días y me decía, yo pago 20.000, pero bueno, alguien que tiene Va una todos los empleada que días. va todos los días, que no puede pagar 20.000 pesos, me parece medio raro, ¿no? Digo, ¿para qué es esto? Para que tenga contribuciones a sus aportes patronales, para que tenga una obra social, para que tenga la RT, todo esto que dijimos antes, ¿no? No es menor. Y te digo el asterisco porque después cuando haces moratoria jubilatoria dicen vas a jubilar a vagas o vagos, gente que no trabaja. No, estas mujeres, acá son 900.000, trabajan mucho, Todos los demasiado
Y cuando lleguen a su edad jubilatoria, que por ahora son 60 años, no van a tener los 30 años de aporte y no se van a poder jubilar y merecen jubilarse como cualquiera porque además no es obligación de ella hacer los aportes, sino del que lo emplea. Pero fíjate todo este mundo de 42, y si lo llevas a todo al conjunto, son 42% los trabajadores en la Argentina que seguramente cuando llegan a su edad jubilatoria no van a tener los 30 años de aporte y por lo tanto no se van a poder jubilar. Entonces ese mito de que con la moratoria jubilás a vagos, a gente Mirá, que no yo te trabajó. diría más, estamos hablando de 9 millones de personas, ese 42% son 9 millones de personas. Mirá, y un yo te dije montón. acá 924.000. Mirá, un montón. O sea, es el 10%. Exacto. O sea, estamos hablando del 10% de los trabajadores informales son mujeres que trabajan en hogares que no las registran muchas veces por la romantización de esta relación, ¿no? En que, bueno, es la empleada. Fíjense que también pasa, por ejemplo, no sé, se embaraza la chica que trabaja en casa. Se embaraza. Se embaraza, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces los patrones dicen, bueno, vení a trabajar hasta cuando puedas y después te quedás. Volvemos. Y después muchas veces le juntan ropita para el bebé, un paquetito con 3 pañales, la mandan y chau, ni nos vimos. Exacto. En vez de que tenga el derecho a una licencia de maternidad de 3 meses, que después se pueda extender sin goce de salario como No, es y en además, cualquier otro empleo. Si le pagan por día, si justo ese día se enfermó, no cobra. Olvídate. No le van a- O se van de vacaciones. Hay muchos que Exacto. hacen eso, se van en diciembre o enero de vacaciones, le volvemos- dicen chau, nos vemos. Tampoco le pagan, ¿no? Y- Entonces digo, todas esas cuestiones me parece que son relevantes. Primero que las trabajadoras conozcan cuál es, porque a mí me pasó hablando con compañeras de barrios populares muchas veces del programa Registradas, me hicieron notar ellas, me decían, bueno, pero es un subsidio para la clase media, decían, ¿no? Y bueno, yo les decía, en cierto punto es un subsidio para la clase media, porque bueno, vos le estás ayudando a la clase media a pagar la mitad del sueldo de su trabajadora, ¿no? Pero yo decía, pero para ustedes es un montón de Sí. derechos que se ganan. Y cuando yo les hacía esta lista que acabo de hacer, a muchas le abrían los ojos así de grande. De todos los derechos que podrían tener si están en blanco. Claro, porque cuando vos sos una persona que vive en un barrio humilde o que se mudó desde Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes para venir a Buenos Aires para poder estudiar y para bancarte los estudios, trabajás de niñera o trabajás en una casa limpiando, que es el perfil que tienen muchas de las jóvenes que se dedican a esto, vos no sabés qué son los derechos laborales muchas veces. Exacto. No Y- tenés ni idea. Y te voy a llevar a algo que discutimos el año pasado ya. El gran economista que vino, Pablo Chena, que esto porque uno dice siempre es común, peones rurales, construcción, empleadas domésticas, niñeras, todo el mundo que comúnmente es muy alto el nivel de informalidad. Ahora, está pasando un fenómeno que me parece que hay que ver cómo se trata, de que se va a transformar en estructural, que este capitalismo de plataforma, ¿no? Sí. Que yo digo, el 100% de los trabajadores, no sé, estoy exagerando tal vez, el 100% de los trabajadores del capitalismo de plataforma, que es el capitalismo que más está creciendo en los últimos años, por eso me acuerdo que lo hablamos cuando vino Pablo Chena, que Sí, se está sí. especializando en eso, el 100% es trabajador informal. Digo, el de la bicicleta de Rappi, ¿no? Sí, ¿Es un sí, trabajador informal o estoy equivocado? Sí, la gig economy, le dicen, gig es como un slang para decir changa, ¿no? Bueno. La economía de las changas. El Uber, todos esos que son economía de plataforma, casi el 100% es trabajador informal y no tiene ninguno de estos derechos. No tienen ninguno de estos derechos y además también, bueno, en algunos casos tienen, por ejemplo, un seguro del auto que les cubre algún accidente o alguna cuestión que les pueda pasar adentro, un robo, ¿no? Digo, pero después, otra vez, se enferman, pierden el día de trabajo. Y por se eso embaraza a la piba, no va a poder también trabajar. es hablar en el sentido de, porque también ahí él hasta cree que elige ese trabajo en el sentido de soy mi propio empleador, fijo el horario de trabajo, fijo qué día trabajar, con qué intensidad. Y entonces como que elige ser, no digo que lo elija conscientemente, Sí, sino sí. como que nada, es su forma de trabajar es la informalidad. Hace poco en España, creo que acá lo hablamos en algún momento, a todos los trabajadores de Rappi lo pasaron a trabajador formal y por eso pasan a tener todos estos derechos. Bueno, me parece que el capitalismo de plataforma lleva inherente o casi inherente a su funcionamiento tener trabajadores informales. Por eso digo, si
que no quiere decir que no hay que naturalizarlo, pero digo, Sí. si el capitalismo en plataformas, el capitalismo que va a crecer, la informalidad más que bajar va a seguir subiendo. Y va a ser un problema para el trabajador y para el sistema económico en general. Sí, pero por eso digo, para mí hay una clave, que es un aprendizaje que tuvimos nosotras cuando lanzamos el programa Registrás, es eso, que hay muchos trabajadores que como viven en hogares en donde todos los trabajos son precarios, en barrios donde todos los trabajos son precarios, está naturalizado. Exacto. Y por eso también está esa cosa como el trabajador público que tiene todo, que parece que es como una cosa, viste, Sí, de la es el realeza, del trabajo, porque tiene vacaciones, porque tiene aguinaldo, porque se puede tomar la licencia cuando está enfermo. Bueno, y claro, aparece como un privilegio, ¿no? Pero bueno, yo creo que en muchos casos el no conocer que vos podés tener acceso a estos derechos también te empantana en poder dar esas batallas. Obviamente hay una asimetría también. Una chica, como decía, que viene de Formosa para estudiar en Buenos Aires o buscando una oportunidad laboral y empieza trabajando empleada doméstica, y es muy difícil que vaya y le pida al patrón, que te acordás en la pandemia algunos las metían en el baúl del auto y las metían a los countries, ¿no? Digo, me había olvidado. Gente eso. que es a veces abusiva, Sí. digo, yo no quiero hablar mal de todo el mundo que es patrón, digamos, en una casa, pero No, hay ni casos mucho en los que menos. realmente son muy, muy abusivos y sea o no abusivos, muy difícil también plantearte igual a igual con alguien, ¿no? Sí, y también si vos lo llevas por tipo de empresa, y esto hay que decirlo, la pyme, la pequeña y mediana empresa, tiene muchísimo más trabajadores informales que la gran empresa. ¿Por qué? Y porque la realidad es que tampoco hemos hecho una modificación del sistema impositivo para la pyme, para que la pyme pueda blanquear. Porque hoy Exactamente, sí. la pyme la forzás a tener trabajadores informales. Distinto es para una gran empresa que tiene capacidad de pago y por lo tanto lo puede formalizar. Es más, para la gran empresa capaz que es un costo tener un trabajador informal. En cambio, para la pyme, el sistema impositivo argentino, que es que no es pro pyme, lleva a que el sector más que tiene más cantidad de trabajadores informales es la pequeña y mediana empresa, que tiene muchos problemas para blanquear a los trabajadores, con lo cual también hay que empezar a pensar eso por tamaño Por de eso empresa. decía, para mí el tema de la informalidad, por eso yo lo quería traer, porque digo, abre muchos debates, Sí. ¿no? Abre el debate de, tenemos, como decía, un 10% de esos trabajadores informales son mujeres que laburan todos los días y no se van a poder jubilar, ¿no? Digamos, todos los informales van a tener problemas para jubilarse, pero digo, hay un sector que ya está identificado y que los empleadores son los hogares. Bueno, eso merece pensar una política dirigida a eso, que es muy difícil, muy diferente de hablar con el sector empresarial, ¿no? Dentro de las empresas, como decís, tenés las pymes, Exacto. que son un universo que necesita otra forma de ser abordadas. Después, además está la economía de plataformas, como vos decías, que tiene otras reglas, otra lógica, y en donde los trabajadores también empiezan a tener nuevas subjetividades. Yo estaba leyendo una brasilera que estudia hace mucho la uberización del trabajo, y ella dice que muchas veces la forma de trabajo que se dan las plataformas, esto viste que vos estás como modo gamer, vos vas ahí juntando puntos en el Uber, porque vos sos el chofer. Yo presenté mi libro con Rafa Ferro, que es actor, y Rafa me contaba que en la pandemia él trabajó de Uber. Pues la pandemia no tenía laburo, imagínate, claro, como actor. Los actores que hacían. No tenía nada que hacer y en un momento dijo, bueno, tengo que pagar el alquiler, tengo que hacer algo, me voy a volver loco. Agarró el auto, se bajó la app y se puso a hacer Uber, ¿no? Y funcionaba lo que yo le decía, el sistema de premios y castigos que tiene, ¿no? Si vos tomás muchos viajes, te dice, vamos, bien, ¿no? Hiciste tantos viajes. Sí, te sentís, y además, te sube el ego. Él me decía que lo calificaban los clientes, ¿viste? Y que de repente tuvo, no sé, 50 viajes, todos con 5 estrellas, y que lo compartió toda la familia. 5 estrellas lo máximo. Claro, le compartió toda la familia. Dijo, miren, me aman, soy lo mejor. Y además lo conocían o no a Ferro. Algunos. Y él con algunos dice que se hacía del loco y decía que no era él, en otros decía que estaba estudiando un personaje, en otros decía, no, bueno, estoy haciendo esto porque no tengo laburo, ¿no? Como que actuaba también. Exacto, su respuesta. Sí. Pero además también tiene la penalización. Sí. Si vos no salís 2 días a laburar, no te dan tantos viajes. Si vos cancelás los viajes pues no te gusta el destino o querés que te pague con cash y no con tarjeta, también te baja el algoritmo. Si te calificaron mal, pues imagínate, no sé, se subió a alguien y tu auto estaba sucio. Es la competencia, ¿no?, meritocrática. Bueno, eso
que Rafa me decía, me pasó, presentamos el libro, hablábamos de esto y el chabón contaba eso, además que en un momento a él le gustaba, le entusiasmaba. A él le entusiasmó y de hecho me dice que me dice que en un momento lo hacía aun cuando no ganaba plata, claro, porque era como una forma de sentirse subir el autoestima. Buena onda, ¿no? En vez de pagar un psicólogo, te subí. Él decía que se bajaba en Palermo y se tomaba un vino y se gastaba casi que la ganancia en el vino que se estaba tomando en Palermo, ¿no? De todo el día de laburo. Claro, todo el día de laburo se lo gastaba y se lo liquidaba en un bolichito. Y después el sector, también el sector agropecuario. Pero parate, termino esta idea nada más. No, lo que dice la brasilera, esta socióloga que habla de la valorización del trabajo, lo que dice es que esto genera una meritocracia intrínseca, porque vos estás todo el tiempo buscando ese reconocimiento. Claro. Que es además, como viste, como la palmadita, es como endorfina, te estimula. Moviliza, te estimula. Y entonces dice que es un problema porque eso genera más rispideces con el vago que no hace nada y le dan un plan. Exacto. ¿No? O el que no se, es como, y además soy mi propio jefe y además esto, ella le dice, bueno, pero podés tener otras cosas, sí, pero los otros jefes que tengo no me tratan tan bien como esto, prefiero ser esclavo de mí misma o de un algoritmo que empleado de alguien que me trata mal, ¿no? Como sí, también en ese sector de trabajadores también impacta más el discurso libertario, meritocrático, de competencia, ella dice que la uberización de la economía le genera un caldo de cultivo a las conciencias políticas de derecha. Esa es la tesis de esta brasileña, es una buena tesis, habrá que trabajar más para mostrarla, pero ella hizo un trabajo de campo hace 10, 15 años que está trabajando con las mismas personas y encuentra que esta uberización de la economía te genera ese pensamiento meritocrático y tal como vos concluiste en 2 segundos sin leer el paper de ella, eso es un caldo de cultivo para las conciencias de derecha. Bien. No, y te iba a decir, para terminar con este tema y ir a otro tema del tuit de Cristina, el sector, porque el sector agropecuario, que tiene mucho trabajador golondrina, ¿no? Sí. De trabajador estacional, también es un sector económico que ahí no es por plata, porque me digo, sector agropecuario plata no le falta, pero es un sector donde sí, la mayoría son trabajadores informales también ahí. Así que bueno, en un sector de uno de los más ricos de nuestro país. Exactamente. Además, ¿no? Bueno, este es un temazo, digo, porque viene de larga data. Sí, viene de larga data y está bueno tocarlo, ir poniéndolo cada tanto. Quizás algún día podemos invitar también otra vez a alguien que sea experto en el tema o juntar un par de expertos y meternos más. Porque yo creo que es un tema que en el futuro, ¿no?, va a estar peor, porque yo no creo que Milei tenga políticas para cerrar la informalidad. Al contrario, creo que esto va a ser un fenómeno que se incremente con el tiempo. Es lo que vos decís, en un modelo donde cierran las industrias y donde se pierde trabajo formal, la informalidad es el primer reservorio al desempleo. Es decir, vas a la informalidad y después vas al desempleo. Exacto. Eso pasó en los 90 con las canchas de pádel, con los parripollos, como la informalidad como reservorio del desempleo. Sí, y hoy está haciendo con la economía de plataforma. Exactamente. No solamente el Uber o el Rappi, sino también, no sé, abrirte una cuenta de Instagram, subir cosas que produciste en tu casa y tratar de venderlas por internet, ¿no? Bueno, pero relacionado con esto está el tuit de Cristina. A ver. ¿Por qué? El tuit de Cristina que sacó con un gráfico que estuvo circulando por redes sociales, que tiene que ver con esta discusión también histórica, que es cómo los distintos modelos económicos, esta es la participación del salario en el Producto Bruto Interno. Esto hay que decir, el trabajador, el asalariado, el PBI es la riqueza que una economía genera. Bueno, ¿cuánto se lleva el salario del Producto Bruto Interno? Es decir, de la riqueza total que se lleva. Y lo que mostró Cristina de este gráfico, que estuvo, reitero, circulando por redes sociales, es que, casualidad, en los modelos económicos justicialistas, con Perón y Evita en el 46-55, con Néstor y Cristina 2003-2015, es donde el trabajador participa más en el Producto Bruto Interno. Ahí están los datos que obviamente yo de acá, vos con anteojos ves, yo no veo. Pero, y en los modelos neoliberales financieros, como la dictadura, como la convertibilidad, inclusive en los modelos desarrollistas, como Frondizi, como bueno, modelo... ahí tenés cercano al 50-50, como decía Néstor, tenemos en 54, el 55, bueno, 54, en el 74, en el... 74 el Pacto Social de Perón.
en el 94. Y en el 2015. Y en el 2015. Que es el número más alto donde el último año del kirchnerismo, del último año del gobierno de Cristina, tenés el dato más alto de la participación del salario en el Producto Bruto Interno. En los 3 momentos más altos gobernaba el peronismo. Y esto, además, esta es una serie que la hace Fundar. Sí, Daniel Stackman. No, ahí Daniel la hizo circular. Dani la hizo circular, pero los datos son de Juan Graña. Juan Graña trabaja en el CEPED, que es el Centro de Estudios Poblacionales y de Empleo de la Universidad de Buenos Aires, que hace muchísimos años Juan Graña viene coleccionando estos datos, trabajándolo, sacándole estacionalidad, ¿no? Como sí, porque además armando bien esa lo serie. bueno del gráfico, que es un laburito, por eso Graña, buen laburo, porque no son datos homogéneos, los tenés que homogeneizar. Por eso digo, Juan viene trabajando, creo que es uno de los especialistas más reconocidos que tenemos en el mundo laboral en este tipo de análisis, ¿no? De análisis cuantitativo de series de empleo y cosas de larga data. Es un pollo de Lindenborn, ¿te acordás de Javier Lindenborn? Que no sé si era ideológicamente de los nuestros, pero sí de esos tipos que son súper rigurosos y que están ahí con el lapicito. Era más un radical progre, ¿no? Pero, o no progre, no sé. Sí, radical, bueno, yo lo tenía como radical. Juan Graña es un fenómeno, lo queremos mucho, y es una serie que construyó él, el gráfico lo publica Fundar, hablando de los apodos. ¿Cómo te imaginas que le dicen a Fundar? No sé. ¿Cómo le dicen? Fundir. Fundir. Pero pará, no sabía. Pero pará la risa. No, lo que te digo es, y además ni Fundar ni Graña son peronistas. Por eso decía, no, es un gráfico que no es que lo hicieron el Partido Justicialista, no lo hizo el Partido Justicialista, lo hicieron académicos. No lo hicimos nosotros, no lo hizo Julia Estrada. No lo hicieron. Delfina Rossi, no lo hizo nadie de esto. Lo hicieron académicos no asociados al peronismo. Exactamente, sí. Son de izquierda. Cristina misma la pone en el tuit, no son sucios, negros, cucas, nada. Están limpitos. Son Fundar, una fundación. Son los de fundir, como diría Milei. No, y lo que muestra esto, cuando uno discute modelos económicos, ¿sí? No son discusiones abstractas, sino lo que está discutiendo en definitiva es justamente esto. ¿Cuánto se va a llevar el trabajo? Y lo que estábamos discutiendo anteriormente, la informalidad. Si crece la informalidad, la participación del salario en el Producto Bruto Interno cae. Entonces, sí, porque a la informalidad, hay que, como dijimos, como no hay paritarias, como no hay aguinaldo, como no hay horas extra, como no hay un montón de cuestiones que están asociadas al salario, obviamente los salarios promedios son más bajos, ¿no? Exacto. Es decir, por ahí excepcionalmente lográs negociar algo mano a mano con tu patrón mejor que lo que te da el salario oficial, pero digo, en general, los trabajos informales, como van acompañados de toda esta pérdida de derechos, los ingresos son menores en promedio. No, y yo, porque estamos discutiendo los modelos económicos, y yo lo que siempre y trabajo o trato de pensar es que el desarrollismo y el neoliberalismo financiero tienen esta pata en común, que siempre el trabajador pierde en el Producto Bruto Interno. Son modelos distintos, es cierto, uno apunta más a la industrialización, el otro a la valorización financiera, pero en los dos el salario termina perdiendo en términos de Producto Bruto Interno, que es lo que muestra la época de Frondizi. Igual justo hoy, voy a hacer guacha, pero voy a decirlo igual, ¿no? Hoy justo vi un desarrollista, un afamado desarrollista, celebrando el dato de actividad que se publicó del EMAE, que digo, resaltar un dato de actividad en el año en que más perdiste en industrialización, para un desarrollista me parece medio una inconsistencia. O sea que el desarrollista está cada vez más, vos lo asociás cada vez más a un neoliberal financiero. Digo por eso, porque además son la válvula de ajuste. después vamos a ver da nombre y apellido otro día, pero vos lo mencionaste recién hace un ratito. Pero había tipo la primer barrita encima de intermediación financiera. O sea, yo mencioné a Frondizi, pero no está vivo. Eso lo mencionaste antes. Daniel. Dani. Bueno, nada, tienen punto de contacto. El desarrollismo termina siendo la válvula. Una vez vamos a discutir esto más en detalle. Sí. Pero el gráfico de Cristina muestra eso, que lo que se discute es justamente esto, que cuando persiguen a Eva, a Perón, cuando persiguen a Néstor y a Cristina, no los persiguen porque no les gusta personalmente, sino los persiguen
porque en sus gobiernos el trabajador ganó en participación en el Producto Bruto Interno y eso es lo que no le termina gustando a los grupos económicos locales, internacionales, que vienen a la revancha, vienen para hacer una revancha y que el trabajador pierda en el... Por eso son perseguidos, siempre, estigmatizados, perseguidos, por esto, por estos modelos, ¿sí? Así que nada, festejar el dato y festejar el tuit de Cristina. Y ahora sí, ya para ir terminando, porque nos estamos acercando a su fin, el tema de la semana, ¿no? Ahí tenemos una placa de homenaje desde el programa hicimos económico. una plaquita homenaje a... Bueno, Francisco tiene un montón de ideas. Para mí también, además de haber sido un papa, digamos, también es un pensador o alguien que intentó No estuviste con él, ¿no? No tuve. ¿Vos? No, porque vos... Creo que viste que todo el mundo... Vos sos una mujer del mundo. Sí, bueno, pero yo soy medio, viste, anticristo. No, está bien, ¿no? Pero siempre... Pañuelo verde, viste, esas está cosas. Bien, pero estuviste con Mirta Legrand. Sí, no me tocó. Vos sabés que fui, igual el año pasado estuve en Roma y estuve parando a 3 cuadras del Vaticano. Entonces pasé por el Vaticano casi todos los días. Saludando. Saludaba a ver si aparecía el Papa. De hecho, me acordaba hoy que fue el cumpleaños de un amigo mío, estábamos los dos ahí en Roma y volvimos a la noche para la zona del Vaticano, teníamos que pasar por ahí en un monopatín y yo puse en el Spotify la canción Italia 90, entonces entramos en el monopatín al Vaticano cantando. No, lo que digo, no leímos la frase, pero sí nos gustaría ver, volvamos... El derecho de algunos a la libertad de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente. Nada, elegimos esta frase porque el Papa era muy crítico de toda esta economía de mercado, de todo este liberalismo, de este capitalismo financiero. Siempre el Papa, más allá de uno que piense o no de la religión cristiana, él siempre se opuso a todo lo que está sucediendo en el gobierno de Milei, aunque lo hayan recibido como corresponde, lo tiene que recibir porque es el Papa, pero siempre cuando pudo y habló, se opuso a todo economía de mercado, hasta Sí, habló muchas veces también de la concentración de la riqueza. Exacto. Habló de que no está bien que haya tan poca gente que concentre riqueza mientras tantos otros se empobrecen y no llegan a lo básico. También en las encíclicas que escribió, en la de Fratelli Tutti, en Laudato Si sobre todo habló mucho del ambiente, ¿no? Habla de la casa común, del cuidado de la casa común y es un trabajo que ha sido reivindicado por todo el ambientalismo. El ambientalismo realmente tomó esa encíclica como parte de su activismo militante. También se metió en temas de deuda, llevó al Vaticano, incluso a Cristalina Georgieva y a todos estos popes que endeudan países y los sentó ahí y trató de pedirle opciones, les pidió más de una vez que condonen las deudas a los países pobres, les pidió que trabajen con el tema de los impuestos y de los sobrecargos y de un montón de cosas, es decir, se metía activamente en algunos debates que para él era importante y sobre todo en la pandemia que se recrudecieron las desigualdades. Él ahí, la escuela que armó y que tiene en la sede en Vaticano, se ocupó mucho de estos temas, cosa que ahora todo el mundo está diciendo, bueno, si viene un papa progre, si viene un papa más de conservador, ¿qué va a pasar con esto? Todos los lobbies del cónclave papal que me exceden por completo. Yo fui a un colegio jesuita igual, mira. En Misiones teníamos misa todos los... ¿El Papa era jesuita o franciscano? Sí, jesuita. Primer viernes de cada mes teníamos misa en latín. Mira. Así que yo sé rezar en latín y sé rezar en griego. Estás bautizada, comunión, estoy bautizada, todo. Comunión, no me confirmé. Yo también estoy bautizado y tengo comunión. Sí. Pero nada, nuestro homenaje de programa económico y para ir terminando con un video, ¿no? Sí, que tenemos un videíto que lo queremos dejar para el final del programa, así que nosotros nos despedimos. Los dejamos con el video del Papa y ojalá que ese pensamiento humanista, de justicia social, ambientalista, nosotros también lo podamos amplificar como legado de un pensador y de un argentino que... un gran papa. Un gran papa, un argentino que va a pasar a la historia de los argentinos más importantes que tenemos. ¿No? Y tenemos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa con nuestro pequeño homenaje al Papa Francisco, un gran papa, a Bergoglio. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente
y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos.